Esto es lo que siempre lo comento. Nosotros lamentablemente conocemos las escrituras en compartimento estanco. Aún cuando aquellos que digamos, han estudiado un seminario o instituto bíblico, esa por el estilo, el mismo programa habitualmente forma, digamos, esta estructura. Entonces yo voy y estudio tal doctrina, tal doctrina, tal doctrina, tal tema, y entonces es como que, bueno, es parte de un programa de estudio, pero el punto es que sería muy interesante que alguna vez, de alguna forma, uno pueda llegar a unir toda esa información. Y en las iglesias pasa lo mismo. Uno llega y escucha que el pastor o el maestro, digamos, predicó, enseña sobre tal tema. Y después termina y va al otro tema. El problema es que nunca terminamos de entender que los dos temas están unidos. ¿Sí? Hay muchísimos puntos de conexión. Y le puedo asegurar que cuando usted empieza a unir los temas, van a, digamos, se le va a revelar, en el buen sentido de la palabra, de una forma clarísima la unidad de la Biblia. Porque uno de los argumentos que habitualmente usamos para hablar sobre digamos, la inspiración de la Biblia, entre otras cosas, hablamos sobre esta unidad. Y esto es cierto. Usted calcula que la Biblia fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años, ¿okay? En 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, por alrededor de más de 40 o promedio 40 autores de diferente estrato social, desde reyes como David hasta analfabetos como Pedro, pero la Biblia, la palabra de Dios tiene una unidad perfecta. ¿Sí? Por eso fíjese que no sé cuántas veces se detuvo a pensar esto, que muchos de los temas que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí?, tienen relación directa con Génesis capítulo 3, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a relacionar la palabra de Dios, unir los diferentes puntos, se va a dar cuenta de eso. Es impresionante. O sea, no hay forma de ninguna manera, ¿okay?, que lo que Dios le reveló en su momento a Moisés, ¿sí?, alrededor de 1500 años antes de Cristo, ¿sí?, para los primeros años o la primera década de nuestra era, aparece alguien analfabeto y te empieza a desarrollar un tema que es totalmente coincidente con lo que se escribió hace 1500 años atrás. Sobre todo si, es más, de hecho, aún siendo judíos, el alfabeto judío de los tiempos de Moisés, ¿sí?, es diferente al alfabeto judío de los tiempos por ejemplo, de los tiempos bíblicos. ¿Sí? Ahí hubo una pequeña evolución por la influencia del arameo. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, autores que te hablan sobre el paleo hebreo o digamos, el alfabeto redondo y el alfabeto cuadrado, tiene que ver con este proceso. Aunque el Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque, tenga cuidado, porque las redes sociales, no todo lo que brilla en Internet es oro. Existe un movimiento muy grande y totalmente, digamos, malintencionada de avanzar hacia un proceso de una nueva especie de judaización, digamos, del mundo cristiano. Y por otro lado, no lo tome mal, ayer le pregunté al pastor Matías si el tema de si tenía o creía una teología dispensacional, porque la teología de la Reforma protestante, que es básicamente una teología pactista, está transformándose en digamos, una especie de la nueva moda. Y cada vez me encuentro con mayor cantidad de bautistas que te dice, soy bautista reformado. Yo lo que le digo es que es un ignorante respecto de lo que es la Biblia, pero fundamentalmente de la historia, porque los bautistas no tienen nada que ver con la Reforma protestante. No hemos surgido la Reforma protestante, ¿sí? La Iglesia Bautista viene de casi un siglo después de la Reforma protestante y viene del movimiento, digamos, no conformista más avanzado que se origina en Inglaterra. ¿Okay? De hecho, nosotros reconocemos una especie, digamos, ancestro doctrinal, no precisamente en todo lo que es el movimiento, digamos, de la Reforma protestante, sino fundamentalmente de la paria
de la Reforma Protestante, que ha sido los anabaptistas o anabautistas. Entonces, hay mucha ignorancia sobre esta cuestión, entonces, y abrazan esta nueva moda y sale a hablar de bautistas reformados. De hecho, hace un par de años, un par de campamentos atrás, utilicé un material de un pastor bautista reconocido para armar, digamos, el tema que vamos a compartir. Y a medida que preparaba el tema, empezaba, digo, ¿por qué está este versículo acá? Y, o sea, uno partiendo de la base que, bueno, que compartíamos una misma fe en ese sentido, en cuanto a la teología bíblica. Entonces, cuando uno empecé a revisar un poco más detenidamente y de golpe me di cuenta que este hombre ya se había pasado, entre comillas, al otro bando, siendo bautista. Entonces, hay que tener un poco cuidado con esta cuestión. Entonces, tenga cuidado con las cosas que aparecen por internet, ¿ok? A los hermanos y siempre les digo, no todo lo que brilla en internet es oro, ¿ok? Y hay que tener cuidado con estas cuestiones. Pero, volviendo a lo nuestro, tenga en cuenta es que aprendamos a leer y estudiar las Escrituras como una unidad, porque es una unidad, ¿sí? Y la columna vertebral digamos que traspasa toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis es el Señor Jesucristo, indudablemente, ¿okay? Y el objetivo final que traspasa toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es la doxología, es nuestra responsabilidad de glorificar a Dios, ¿okay? Entonces, esto debe tenerse bien en claro cuando uno lee o estudia la palabra de Dios, ¿okay? Espero que haya entendido lo de ayer, lo que compartimos. Reitero esto, si hay algo que no lo quedó claro, no entendieron, levante la mano y lo volvemos a explicar, lo volvemos a hablar hasta que entienda, ¿ok? No se vayan con dudas, no se vayan con, digamos, un concepto que cree que es correcto, pero al final realmente, digamos, se recibió totalmente distorsionada, ¿ok? Entonces, pido por favor, tiene duda, pregunten, aunque, ¿se acuerda? Le dije, aunque cree que es una tontería, no se preocupe, pregunte igual. Sí, ayer tocó el tema del tema de la pollera y no usar pollera o pantalones, no digo exactamente en las llamines, pero en la vida de la dama. Quiero que usted explicaba, pero bíblicamente, de lo que se toma muchas veces como tradicional, o lo que Dios dice ya. ¿Por qué la duda? Porque muchas veces uno vive de lo tradicional, pero la persona ni entiende lo que está haciendo y no le causa una tranquilidad hacia Dios, o simplemente no está cómodo. Ok. Habitualmente tenemos un problema con el Antiguo Testamento particularmente y con los Evangelios. Y no sabemos diferenciar lo que es una aplicación que uno extrae y la interpretación correcta de digamos, del pasaje. Y es un problema esto. Y es un problema, digamos, bastante generalizado. Por ejemplo, ¿la ley es o no es de aplicación para la iglesia? La ley de Moisés, ¿es de aplicación para la iglesia, sí o no? ¿Es algo que la iglesia tiene que cumplir, sí o no? ¿Sí? ¿Te circuncidaste? No la ley ceremonial, pero sí la ley moral. ¿Qué ley moral? La ley moral de los 10 mandamientos, por ejemplo. Pero no las leyes ceremoniales y sacrificiales. ¿Por qué es una ley moral? ¿Por qué es una ley moral? ¿Por qué es una ley moral? Si es una ley moral, significa que cualquiera que cumple los 10 mandamientos es perfecto y va a ir al cielo. Sí, de hecho eso es lo que dice la Biblia, que los cumple es perfecto, pero nadie lo cumple. Entonces, ¿qué hacemos con esa ley moral? Ténganlo presente esto porque en Génesis 3 vamos a ver un poco sobre este problema de la ley moral. Usted tiene que tener en cuenta, y cuando estudia, porque me fíjese una cosa, yo he escuchado hasta cansancio que nos dice la Biblia cuando está pasando por necesidades, y la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan.
¿Conoce el pasaje? Entonces te dice, quédate tranquilo que Dios te va a proveer. ¿Escucharon una de esas cosas? ¿Conoce a David Breiner? David Breiner fue misionero, o sea, un hombre de allá de 1600 y moneda, o 1700. Este buen hombre fue visionario. Dejó su prometida Inglaterra y se fue a predicar el evangelio a las tribus indígenas de América. Dijo, ¿qué es mejor? Lo otro. Largó la germa. Digo, ahora, este buen hombre se murió en un estado lamentable, totalmente solo y muy enfermo, en un territorio totalmente desconocido y en el medio de la nada. ¿Qué pasó con no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan? ¿Qué pasó? Dios no es fiel, no cumplió. ¿Entiende la pregunta? ¿Qué pasó? ¿O será que Dios nunca prometió a su iglesia eso? Esto significa lo siguiente, hermano, ¿sabe qué? Aunque usted sea creyente y es parte de la iglesia de Cristo, usted puede correr la coneja y pasar hambre. Porque Dios jamás prometió a la iglesia, sino lo que aparece en Efesios 1:3, cuando Pablo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La promesa de Dios para su iglesia fue siempre la totalidad de las bendiciones espirituales. La promesa de no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan es una promesa para Israel, no para la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Le enseñamos estas ideas, quizás a nuestra congregación, y tenemos hermanos que están esperanzados que Dios va a hacer algo y no ocurre, y entonces comienza la decepción y empezamos con el concepto de que Dios me dejó, me abandonó y no sé cuánta cosa más. Le digo lo siguiente, la ley de Moisés consta de 3 partes. ¿Okay? Hay leyes de carácter cultico que te dicen cómo desarrollar el culto. Por ejemplo, los sacrificios, por ejemplo, las diferentes fiestas religiosas, por ejemplo, cómo tenía que vestirse el sumo sacerdote, cómo se tenía que lavar antes de, cómo se consagraba el sumo sacerdote, la unción y no sé cuánta cosa más. Todo eso tiene que ver con el culto que Israel debía desarrollar, ¿ok? Y aún, por ejemplo, lo que guardar el día sábado, ¿sí? La otra ley que existía era la ley civil o legislación que regulaba la vida en la sociedad de los judíos. Por ejemplo, ¿se acuerdan los problemas cuando surgía el tema, digamos, conflicto limítrofe? ¿Sí? Hay normas que establecen claramente cómo determinar los límites y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la ciudad de refugio? Entonces, si vos, macho, digamos, sin querer reventaste de un tiro a alguien, o sos inocente o lo que sea, escapaste a una ciudad de refugio, que ahí no te van a poder tocar hasta que un juez resuelva la situación. Esto tiene que ver con la reglamentación de la vida social de Israel como reino. Y el tercer componente de la ley de Moisés, ese, con lo que decía Nico, vamos a usar el mismo concepto, es el concepto de la ley moral. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3? Que estos 2 es para Israel, son normas eternas. ¿Por qué? Porque está basada en la misma santidad y la justicia de Dios. Y Dios no cambia. Y esos principios basados en la santidad de Dios traspasa toda la Biblia. Porque son principios que tienen que ver que está fundada en la misma santidad, la misma justicia de Dios. ¿Ok? Y esto no cambia nunca. Porque Dios no cambia, Dios es inmutable y su santidad es inmutable. Por esa razón, la exigencia para que el hombre sea acepto delante de Dios es exactamente igual de Génesis a Apocalipsis. Eso no cambió jamás. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que empezar a entender cuáles son las leyes morales de Dios y esas son las que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida.
¿Se entiende el concepto? Y los otros, hay que entender, uno puede, digamos, sacar una aplicación en un devocional, por ejemplo, para nuestra vida, pero hay que reconocer que esto no es de aplicación para la iglesia, porque tiene que ver con Israel y nada más. El tema de la pollera está dentro de este conjunto de leyes. Tiene que ver con la reglamentación civil, el desarrollo de la vida cotidiana de Israel como nación. ¿Se entiende? Es algo que para Israel quedó para Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con todo esto. Lo malo cuando nosotros no hacemos esta diferenciación y decidimos arbitrariamente qué cosa va, qué cosa no va. Eso no es ni interpretación ni estudio de las Escrituras. Eso es arbitrariedad. Punto. ¿Ok? Entonces, no, el tema de la pollera o cosa por el estilo tiene que ver con cuestiones que reglamenta esta cuestión. No tiene que ver con la santidad de Dios, ni nada por el estilo. Fíjense una cosita, hay un pasaje o una exclamación de un concepto que está en el libro de Levítico y que después Pedro en su primera epístola lo vuelve a tomar. ¿Cuál es? Cuando dice, ¿qué cosa? Sé santo por cuanto yo soy santo. Y eso no cambia jamás. Por eso Dios se lo dijo a Israel, che, yo soy un Dios santo. Y a través de Pedro Dios nos dice a la iglesia, che, yo soy un Dios santo. ¿Ok? Eso es un principio que va a estar siempre. Entonces cuando vamos al Antiguo Testamento tenemos que entender, esto es para mí. Esto puedo encontrar alguna linda aplicación, pero no es de aplicación o digamos, de práctica obligatoria. ¿Por qué? Porque fue dicho para Israel. Lo mismo pasa con los evangelios. Muchas veces queremos agarrar el evangelio y meterlo en todo lado. Y la verdad es que en los evangelios el mayor conflicto, el conflicto general que desarrolló en ese tiempo tenía que ver con ¿qué? Con Israel. La iglesia no existía en ese momento. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que cree usted, lo que yo creo que la iglesia comienza en Pentecostés. No estaba la iglesia. O sea, es más, fíjese un detalle. Lo tengo, no sé con quién hablar el tema del divorcio. Y yo le digo, mire, yo crecí con el concepto de que la Biblia prohíbe el divorcio. Yo le puedo garantizar, haga la prueba, búsquelo, y es terrible la cantidad de pasajes que la Biblia habla de divorcio. De hecho, la figura que Dios utiliza, como sea, por ejemplo, para hablar de la ruptura de su relación con Israel, usar la palabra divorcio. Cuando usted va a Corintios 7, cuando habla de, por ejemplo, dice que el hermano no está, digamos, llamado a estar bajo semejante servidumbre, y le dice divórciese, sepárese, la palabra griega significa divorcio. ¿Ok? Y de hecho, si usted lee 1 Corintios 7, 26 y 27, si lo entiende bien, hay un conflicto. Ahora pregunto, cuando los matrimonios presentes se casaron, ¿estaban pecando? ¿Sí o no? Cuando llegamos digamos, delante del delincuente que nos casó, o que hizo la ceremonia, ¿fue partícipe de nuestro pecado? Ahora, entonces le pregunto, léalo después, 1 Corintios 7, 26 y 27 le dice, Pablo dice, mas si te casas, no pecas. Porque todo el mundo dice, bueno, ahí está hablando de los solteros. Ok, entonces, ¿por qué le dice un soltero, si te casas, no pecas? ¿Por qué? Si estamos diciendo que el soltero, que se casa una soltera, no está pecando, ¿por qué Pablo dice, mas si te casas, no pecas? ¿Se entiende la idea? Bueno, analice el pasaje y se va a dar cuenta que Pablo no le está hablando a los solteros. ¿Sí? Es más, si usted quiere estudiar el tema, empiece a buscar biografía y van a encontrar que ya a los 60, 70, ¿sí?, excelentes autores, digamos, y maestros de la Biblia, ya comenzó todo un proceso de discusión sobre esta cuestión de estudio de las Escrituras. Si a alguien le interesa el tema, le recomiendo un buen libro, se llama Matrimonio, Divorcio y Rematrimonio, de Jay Adams. Léalo, que es muy esclarecedor, digamos, lo que enseña este autor.
Adams es, yo creo que nadie puede cuestionar acerca digamos, de los libros, la enseñanza de Adams, tiene unos cuantos, ¿ok? Y especialmente los libros de consejería que él escribió son excelentes, ¿ok? Entonces, este es el problema. Si queremos aplicar el Antiguo Testamento, tenemos que entender que esto es lo que es para la iglesia, porque esto es eterno, esto no cambia jamás. Esto fue abolido, porque si no tenemos que también entonces guardar el día sábado. ¿Por qué no guardamos el sábado? Si Dios le dice claramente a los judíos que es un pacto que hace con Israel que debe guardar el día sábado. De hecho, fíjese, ¿por qué motivo Israel se fue 70 años al cautiverio? ¿Se acuerdan o no? Lo dice Jeremías. Jeremías le dice, che, muchacho, se va 70 años, lo rajan de acá, y le dice, ¿por qué? ¿Sabe qué? ¿Viste todo lo que no, todos los años sabáticos que no te lo guardaste? Recuerden que, o sea, la forma de contar la semana, había semana de días, Israel, y semana de años. O sea, eran 7 días o 7 años. De hecho, tenemos un ejemplo muy lindo sobre esto en Daniel, cuando habla de las 70 semanas de Daniel. Son 70 semanas de años. ¿Ok? Pero en una semana, cada 6 días tenía que trabajar, el séptimo día a rascarse 4 manos. Tirado panza arriba, rascándose el ombligo al sol, porque es día de reposo. Pero cada 7 semanas de años, el año 50 era año jubileo y era rascarse a 6 manos. ¿Ok? Fíjese Isaías 40, mire un detalle nomás. Alguien que pueda leer del 27 hasta el 31. Israel, mi camino se escondió de Jehová y de mi Dios hace mi juicio. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga por cansarse, y su entendimiento no hay que embarcarse. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjese un detalle, mire, esto es un pasaje que para mí, o sea, en mi experiencia personal, he tenido, digamos, una linda respuesta o aliento de parte de Dios para mi vida personal. En el año, no le voy a decir el año porque van a decir, este es un viejo roñoso. La iglesia donde era miembro, veníamos trabajando 5 obras diferentes, yo estaba también en una de esas obras, y ese año se decidió, digamos, la salida, y ya, digamos, no éramos todavía una iglesia independiente, pero ya empezamos a tener autonomía en nuestro funcionamiento. Salimos, todo muy lindo, empezamos a trabajar, esto y lo otro. Tenemos un pastor y bueno, todo un equipo trabajando, hasta que ocurrió una desgracia, entre comillas, un problema de pecado, digamos, y el pastor tuvo que dejar el ministerio. Entonces ahí vino el pastor de la iglesia madre, se sentó y dijo, te vas a hacer cargo de esta obra. Yo tenía 22 años, estaba estudiando y se me aflojó la gamba, porque hay mucha responsabilidad. O sea, sobre todo porque uno no venía con una experiencia previa o de alguna forma te estuvieron preparando, llevando para ese lugar. Simplemente fue a la noche a la mañana. Y recuerdo precisamente, orando y en mi lectura de la palabra de Dios llegué a este pasaje, y entendí algo muy interesante. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ¿qué? No tiene ninguna. ¿Cómo multiplicas lo que no existe, lo que no está, lo que no tenés? ¿Se entiende el concepto? La lógica de Dios, la matemática de Dios no es igual a nuestra.
¿sí? Los parámetros que Dios utiliza para desarrollar su lógica y su matemática son totalmente diferentes a la nuestra. ¿Sabe por qué? Porque la nuestra lógica está viciada desde Génesis capítulo 3. ¿Ok? Entonces, la lógica de Dios no tiene nada que ver con nuestra lógica. Entonces, si usted quiere realmente servir a Dios y quiere realmente ser obediente a la palabra de Dios, no puede aplicar su lógica, no puede aplicar tu propia matemática. Inevitablemente, inexorablemente, irremediablemente, tiene que aplicar lo que la palabra de Dios dice. Y punto. ¿Se entiende el concepto? Entonces, este es el tema que tenemos que tener siempre presente cuando sobre todo empezamos a tener un conflicto entre lo que yo digo y lo que Dios dice. ¿Ok? A Dios no le importa tu lógica, tu matemática, porque está viciada. Y vamos a ver por qué está viciada nuestra lógica y nuestra matemática. En cambio, la lógica y la matemática de Dios es la lógica y la matemática del creador de todas las cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Se entiende la idea? Entonces, hermanos, no hay forma de que yo pueda desarrollar, por ejemplo, la moral de Dios si yo quiero sobre eso imponer mi propia lógica. Es totalmente irreconciliable y no hay forma, es irreductible bajo ningún punto de vista, ¿okay? Esta dos lógicas. Por lo tanto, cuando se trata de esta cuestión, la única decisión o la única opción que se presenta es a quién voy a obedecer. Si voy a obedecer mis principios, mis ideas o mi lógica o la de Dios. ¿Ok? Está en conflicto. No se puede juntar. Ese concepto de Pablo en Gálatas capítulo 5. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Y Pablo dice de manera que no hagan lo que se le cante la gana. ¿Ok? Es imposible. Este es el concepto. En todos los ámbitos de nuestra vida es lo mismo. Cuando se nos presenta el Evangelio de Cristo, se nos presenta esta disyuntiva. O voy a seguir haciendo las cosas tal como yo entiendo que es correcto hacerlo, o voy a reconocer que yo estoy equivocado y Dios está a lo cierto, por lo tanto, tengo que aceptar, creer, confiar la propuesta de Dios y renunciar a mi propia propuesta o pensamiento. ¿Por qué? Porque se contradice. No hay forma de lograr, digamos, una especie de mixtura. No hay forma de que haya algún emulsionante que diga, se juntaron, qué lindo que es esto. Logré mezclar agua con aceite. Es imposible. Entonces, cuando se nos presenta el Evangelio de Cristo, las opciones que tenemos son estas. Sigo como estoy, como yo estoy hasta hoy, o dejo y reconozco que esto no sirve, y después vamos a ver también Génesis 3, por qué esto no sirve, y tengo que sí o sí abrazar la propuesta de Dios, tal como aparece por ejemplo Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Cristo cree, el Hijo unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se entiende el concepto? Cuando llegamos a Cristo y que hemos creído en Él como nuestro Salvador, ¿ok? Escuché esta mañana que andaba dando por ahí que alguien tenía que memorizar Romanos 12:2, por ejemplo. A los cristianos dice lo mismo, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde ya le digo, por ahí lo tocamos, porque es muy interesante ese versículo. Digamos, gramaticalmente, ¿sí? Como Pablo desarrolla la oración y los verbos que utiliza, o los tiempos verbales, es muy interesante. Lo que le voy a decir ya, si quiere le adelanto, lo que Pablo está diciendo, en tanto en cuanto estés jugando en el charco de este orden mundo sin Dios, nunca vas a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En la medida que empieces a limpiarte la pata, salir de este charco y te acerques a Dios, ahí vas a ver cada día con más claridad que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta.
Ese es el concepto, si se quiere, básicamente lo que Pablo está planteando en Romanos 2. ¿Ok? Entonces, es un problema, que es lo que dijo el pastor Matías, cierto. El problema es que nadie puede cumplir la ley moral de Dios. Jamás. Y ahora, alguien me dice, bueno, pero yo tengo ley moral. Está bien, es perfecto, todos tenemos leyes morales. Pero entendamos lo que dice Génesis. Busque Génesis, vamos a Génesis capítulo 3. 3 de 1 a 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, fíjese, aquí tenemos este relato. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre la creación, entre Génesis capítulo 2, donde se nos dice que Dios plantó o creó un huerto, ¿sí? Y puso a Adán y Eva allí, hasta este relato de Génesis 3. Tengo la ligera impresión que no es el primer encuentro de la mujer con la serpiente. Porque la verdad que es como que no veo en este relato elementos sorpresa, ¿sí? Como que es una primera conversación o un primer encuentro. Tengo la impresión que esta conversación se desarrolla de forma como muy tranquilo, como que, es como que, qué sé yo, que llega a tu casa y te habla tu esposa, o tu esposo, vos no te asustás, ¡uy! ¿Quién son? ¿Quién me habló? ¿Ok? Entonces parece que una cosa pareciese que es algo que se venía desarrollando, entre comillas. Y fíjese cuál es el tema que Satanás le plantea a Eva en el comienzo de esta conversación. ¿Cuál es el tema? Ese es el tema. Le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho. Fíjese de forma tan artera comienza la conversación. ¿Vieron cuando, si pasan en la vida cotidiana, cuando vos querés envenenar la cabeza a alguien y dices, ¿así que te dijo que no es tal cosa? Y con esa sonrisa maléfica, y el otro ya empieza, bueno, sí, puede ser. ¿Vieron cómo es el tema? Así que la serpiente llega y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no hagan tal cosa? Y ya comienza el planteo en cuanto a respecto a lo que es la duda, o queriendo generar la duda en la mujer, en Eva. ¿Okay? Y Eva le contesta. A ver, no voy a entrar en la discusión si Eva le dijo, si está bien, dijo que no comer y tampoco tocar. Y yo he leído artículos, comentarios que se gastaron, no sé, esfuerzos para tratar de explicar esta disquisición, y la verdad que no le encuentro ninguna razón para hacer eso. Está bien, la mujer dijo tal cosa, no hay ninguna, para mí no hay ninguna connotación extra de nada. Simplemente lo dijo. Se equivocó, le pifió, quiso ser más papita que el papa, qué sé yo. Pero el punto es que la mujer, Eva, le dice, no. Dios no dijo eso, Dios dijo, todo puede menos ¿Ok? Y la razón por la que Dios dijo esto es porque, dice, el día que comamos este árbol, fruto de este árbol, vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, Dios es un viejo roñoso mentiroso. Es un tipo realmente, ¿cómo diría? Es un tipo malvado. No quiere tu felicidad. No quiere que vos te realices. Te quiere poner una pata a la cabeza. Claro, en esa perspectiva Satanás se presenta como ¿quién? Como su aliado, su amigo. Y yo te voy a cantar la justa. Dios está mintiendo, no vas a morir. Come tranquila, ¿sí? Porque Dios quiere guardárselo todo para Él.
no quiere compartirlo. Pero yo como tu amigo te digo, no te preocupes, no va a pasar nada. ¿Ok? Y es interesante que este desarrollo se da ¿en dónde? En la mente de Eva. Recuerden esto, la batalla espiritual por excelencia se da ¿en qué terreno? En nuestra mente. ¿Ok? En nuestra mente. Y la realidad es que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra mente llega totalmente, digamos, reventado. Por eso Romanos 12:2, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ok? Fíjese Efesios capítulo 4, creo que 22, 23 y 24, cuando dice despojar al viejo hombre y vestir el nuevo, y en el medio, ¿qué dice? En ese proceso, renovado el espíritu de vuestra mente. Estúdialo porque la Biblia, el Nuevo Testamento habla muchísimo de la mente. Lo recomiendo, un excelente libro, ¿sí? Marchando hacia la madurez espiritual, ¿sí? De Dwight Pentecost, y que te habla de estas cosas precisamente. Muy buen libro. Ahora, quien domina tu mente, te domina a vos. Si Satanás logró quemar tu cabeza diciendo Cristo, Evangelio, salvación, pecado, todo es falso, nunca vas a querer aceptar ni creer en Cristo, porque es falso. Si Satanás logró, digamos, ganar esta batalla, ¿okay?, en tu mente, nunca vas a entender el valor de la santificación y el valor de lo que significa agradar a Dios y poner nuestra vida al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él busca lo mismo que logró después en Eva, y vamos a ver después estos detalles. ¿Se entiende la idea? De hecho, en Efesios 4, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice, no deis lugar al diablo. ¿Ok? La palabra lugar, en griego topos, de donde viene, ¿ok? ¿Sí? De donde viene el concepto de terreno, ¿sí? Topografía, por ejemplo, en español. Es decir, que Pablo está planteando no ceda el terreno de tu mente. El diablo actúa como una especie de virus. ¿Qué hace? O la bacteria también. Eso es lo que hace el virus. El virus viene, busca un puerto donde el chovieste pueda anclarse. Una que se ancló allí, ¿sí?, introduce su código genético dentro de la célula. Y a partir de allí, nosotros tenemos un proceso natural, ¿ok? ¿Cómo es posible que de una célula, o sea, de un espermatozoide y un óvulo, puede aparecer un ser humano? Bueno, es el proceso de la multiplicación de las células. Las células comienzan a multiplicarse cada vez más rápido, y esa célula va formando diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿ok? Hay células que son especializadas, ¿okay?, como el tema, digamos, las células nerviosas, las células cardíacas. Por eso, hoy por hoy se habla mucho de lo que es el tema de la utilización de la célula madre, porque esa célula original que se formó al momento de la unión entre el óvulo y el espermatozoide es la célula madre, es la que es capaz de transformarse en diferentes tipos de células para formar diferentes tipos de órganos en el cuerpo humano. Entonces, lo que hace este virus, al transmitir su código, la célula, digamos, reproducirse, reproduce el virus. Y llega un momento que la reproducción es tanto, es lo que la ciencia médica habla de la carga viral. Llega un momento, es tanto que tu defensa natural no tiene forma de enfrentarlo. Y entonces caes enfermo. Entonces empiezan a aparecer los síntomas. ¿Ok? Lo que con este bicho, este coronavirus, lo que se dice es eso. Si vos calculás que cuando aparecen los síntomas, no es que te contagiaste en ese momento, sino que ya días previos te contagiaste. Es el momento de mayor carga viral, es cuando aparecen todos estos síntomas. ¿Eh? Ahora, Satanás lo que hace es eso. Llega y se va a anclar en tu cerebro, y lo que busca es transmitir su propio código genético. Y vamos a ver después en Génesis 3,
aparece claramente este concepto del código genético de Satanás. Y después Cristo lo repite, o no lo repite, lo vuelve a plantear, ¿sí?, en los evangelios, especialmente en Juan capítulo 8. ¿Por qué será que Cristo le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Por qué? Porque el diablo era mentiroso y homicida desde el comienzo. ¿Por qué será que le dijo eso, que era homicida al comienzo? ¿Se entiende la idea? Lo vamos a ver, no se preocupe. Ahora, y lo de mentiroso obvio también. Ahora, todos conocen lo que fue la guerra de las Malvinas. Bueno, ninguno estuvo en ese momento. Yo no tenía 18 años, pero en esa época nos invadió el espíritu de heroísmo, defender la patria. Yo quería anotarme para ir a la guerra de las Malvinas. Qué locura, loco. Qué locura. Y la Argentina empezó bastante bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Se acuerdan no se escuchaba hablar del Exocet? ¿Sí? Que con los aviones Mirage llevaban estos misiles volando bien bajo en ras, prácticamente del agua, del océano, para que no lo detecten los radares británicos, y te le agregaban el misil y se rajaban. Y así nuestra Fuerza Aérea logró hundir unos cuantos barquitos los ingleses. Y los ingleses no podían, bombardearon Puerto Argentino un montón de veces, pero no podía, digamos, hacer pie sobre la isla, hasta que encontró un puerto de entrada, como Satanás, sobre nuestra mente. El estrecho San Carlos. Entonces, ¿qué hicieron los británicos? Se fueron para acá, que está justo digamos, en el extremo opuesto de Puerto Argentino, o Puerto Stanley, como lo llamaban los ingleses, y lograron hacer lo que en términos militares se llama cabecera de playa. Habiendo hecho, digamos, cabecera de playa, empieza a avanzar, y búsquelo, una batalla sangrienta en Monte London, donde murieron muchísimos soldados argentinos, y finalmente logra entrar a Puerto Argentino y produce la rendición del ejército argentino. Es lo que hace Satanás. Encuentra esa cabecera de playa, hace pie en tu mente y comienza a introducir su código genético para enfermar tu cabeza. Quiero decirte algo, mi hermano. Cuando vos decís, como yo quiero y no como Dios quiere, tu mente está enferma. Tu mente está enferma. Entienda bien eso. Cuando uno no está dispuesto a reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tu mente está enferma. Está totalmente contaminada, ¿sí?, por el código genético de Satanás. Tu mente está enferma. Así que cuando vos decidís decir no a Dios, no es un acto digamos, de heroísmo. Pude plantarme frente a Dios y gané. No. Continúa con tu enfermedad. Entienda bien este concepto. Tu mente está enferma. ¿Ok? Por eso Pablo dice, no dé lugar al diablo. No permita que el diablo venga, se ancre en tu mente y empiece a introducir su código genético. Tu mente comienza a enfermarse. Así como nuestras células, donde el virus se ancló y introdujo su código genético, la célula está enferma y comienza a reproducir células enfermas. Por eso nos contagiamos, por eso empezamos a manifestar síntomas, por eso empezamos a tener, por ejemplo, la fiebre. ¿Sí? La fiebre es una señal, es un acto de defensa del cuerpo, y te dicen, loco, anda corriendo al médico, al curandero si querés, ¿sí?, al PAI, lo que sea, necesitas ayuda. Así que entienda que cuando usted está en un proceso de lucha, pelea, rebeldía contra Dios, vaya a su pastor y busque ayuda, porque tu mente está enferma. Y la mente enferma va a viciar una voluntad y va a viciar los sentimientos y las emociones, inevitablemente. Así que la próxima que te encuentres y un momento de lucidez y te encontrás en un proceso de conflicto permanente con Dios o contra Dios, anda a buscar a tu pastor, porque tu mente está enferma.
lamentablemente. ¿Ok? Esto es lo que está pasando en Génesis capítulo 3. La batalla se estaba librando en la mente de Eva. Satanás logró generar duda en Eva. Logró a través de su táctica con que Dios os ha dicho. Porque fíjese un detalle. Génesis 3, Génesis 3, versículo 1, comienza, el tema de conversación es lo que Dios dijo. El tema de conversación es el mandato de Dios. El tema de conversación es correcto o no obedecer lo que Dios dice. Pero cuando usted llega al versículo 6, fíjese qué dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, cual comió así como ella. Fíjese que el versículo 1 comienza hablando con que Dios os dijo. Estamos hablando de lo que Dios dice. Pero cuando llego al versículo 6, Dios desapareció. No está más. Y vio la mujer, dice. Desapareció Dios, su palabra, quedó solamente lo que la mujer vio y lo que a ella le gusta, lo que era agradable para ella. ¿Se entiende el concepto? Fíjese este detalle. Y esto es el concepto que el apóstol Pablo reproduce ¿en dónde? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, lo vamos a ver mañana, dice claramente que la ira de Dios se enciende del cielo contra los hombres. ¿Por qué? Porque a través de su injusticia e impiedad, la impiedad es la rebeldía contra la persona de Dios, y la injusticia es la rebeldía contra la palabra de Dios. Aquí Satanás logró que la mente de Eva, Dios desaparezca y su palabra desaparezca y queda solamente lo que a mí me agrada y lo que a mí me gusta. Logró enfermar la mente de Eva y Dios desapareció. Así ocurre en nuestra vida. Cuando tu mente enferma continúa ese proceso, en algún momento de tu vida vas a darte cuenta que nada tiene sentido en relación con Dios. Nada tiene sentido la Biblia, la palabra de Dios. Solamente tiene sentido lo que yo decido es bueno para mí. En la mente de Eva está ocurriendo este proceso. Ya no tiene sentido ni lo que Dios dijo, ni la persona de Dios. Y vio la mujer, esto es buenísimo para mí. Por lo tanto, es buenísimo para mi marido. Sabemos que Eva fue engañada, simplemente lo dejo como introducción, pero Adán no. Adán no fue engañado. Adán fue voluntariamente. Y la estrategia de Satanás fue lograr que Adán quebrante el pacto de Dios, porque el pacto adámico tenía que ver con el pacto entre Dios y Adán, ¿se acuerdan? Oseas 6:7, ¿cuál Adán? ¿Ok? Y el medio que Satanás utilizó fue su esposa. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Es lo que siempre le digo a mis hermanos allá en Ciudad Evita. Satanás utiliza a cualquiera, pero por excelencia utiliza a nuestros seres más cercanos y más amados. Por excelencia va a utilizar a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tus hermanos. ¿Por qué? Porque si te le dice el diarero de la otra cuadra, que lo viste 3 veces en tu vida, y te dice, Dios dice, no te da bolilla, o Satanás dice, no me bolilla, porque yo obedezco a Dios. Pero si el que te viene a quemar tu cabeza es tu papá, tu mamá, tus hijos, inevitablemente tu reacción va a ser diferente. Vas a empezar a sentir duda. Miren, mi mamá utilizó diferentes estrategias conmigo para desalentarme de seguir a Dios. Y eso que ella durante mucho tiempo fue miembro de una iglesia evangélica en China. Todos los días a la noche tenía su tiempo que estaba orando, leyendo la Biblia hasta que falleció mi papá. La pasó muy mal mi viejo con su enfermedad.
Y el día que falleció mi viejo es como que ella archivó todo. Tengo la esperanza de que lo que en ella ocurre es una rebeldía y no es alguien que nunca creyó en Cristo. Tengo esa esperanza simplemente. Pero el tema es que la verdad es que tenemos una historia familiar muy digamos, conflictuada con los parientes. Y el tema es que, de alguna forma, mi madre esperaba, su deseo era que sus hijos pudieran triunfar en la vida, en términos humanos, para demostrarle quién es el que vale realmente. Mi marido, mis hijos o ustedes. Pero un día mi mamá fue a visitar a mi tía y mi primo, que es un bocón, le dijo, che, vos sabés que... se lo dijo a mi tía y mi tía dijo, che, vos sabés que tu hijo quiere ser pastor. Ese domingo llegó a casa, me encerró en su habitación y me dijo, vos te metés en eso y te quiebro las patas a golpe. Ese fue el concepto. Claro, buscó diferentes, digamos, técnicas o estrategias para desalentarme. Cuando finalmente vio que no podía, un día viene y me dice, mira, ¿sabes que es muy bueno creer en Dios? Es muy bueno tener fe. Pero no tenés que estar todo domingo en la iglesia. No tenés que tomarlo tan forma fanática, entre comillas. Mi vieja me lo dijo con todo su amor, de una forma tan cariñosa, pero debo reconocer que era la serpiente, Satanás hablando a través de ella, o utilizándola. El diablo utiliza a todos, pero por excelencia utiliza a nuestros seres más cercanos y más amados. ¿Por qué? Porque el efecto y el estrago es superior. Hay que tener cuidado y hay que tener las antenas paradas y entender esto. Satanás llegó a Adán para que Adán quebrante el pacto con Dios por medio de su esposa. ¿Se entiende el concepto? Vuelvo a leer después Génesis 3, de 1 a 6. Y fíjese qué interesante este detalle. Versículo 1 comienza diciendo con que Dios os dijo, hablando de Dios y de su palabra. Versículo 6, Dios desapareció. Totalmente. Ya no es lo que Dios dice, ni la persona de Dios, sino lo que es bueno según mi propia sapiencia, mi propia sabiduría. ¿Ok? Piénselo, medítelo, y mañana vamos a echar acá lo que estaba preguntando Nico acerca de, porque surgió la conversación, ¿qué pasa si todos sabemos que Dios creó el lucero? ¿Sí? La Biblia dice que digamos, la creación del lucero tuvo sello de perfección. Pero un día Lucero decidió rebelarse contra Dios. La pregunta es, ¿cuál fue la razón que lo motivó a hacer eso? ¿Usted sabe que la Biblia nos da la razón? Nos dice cuál fue la razón que motivó a Lucero a rebelarse contra Dios. ¿Sabían eso? Ok, mañana vamos a ver un poquitito sobre esa cuestión. Porque si usted entiende la razón por la que Lucero hizo eso, van a entender de una forma mucho más clara cuando Isaías nos habla, 14 nos habla del acto de la rebelión de Satanás, o de Lucero, perdón. Y la razón aparece clarísimo allí, y la razón es mencionada 5 veces en ese pasaje. Y esa es la razón, o la misma mentalidad que logra enfermar la mente de Eva e introduce su código genético, y en ese relato del versículo 6 de capítulo 3 aparecen las mismas razones que aparece en Isaías 14 y en el origen del problema. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto? Por eso que Nico tenía también una pregunta. Tiralo y mañana lo vemos. Sí, lo pregunta es,
Antes del nacimiento del diablo, ¿sí? ¿Existía un mal antes? Porque como un arcángel creado por Dios pecó. Pero el tema es cómo logra, si existía mal o no antes, de manera que este loco hizo el mal. ¿Se entiende la pregunta? Porque usted sabe que el mundo judío actualmente, sectores, digamos, usted sabe que el mundo judío está dividido en tres vertientes. Están los ortodoxos, están los conservadores, y después tener la vertiente, la otra corriente que es solo reformados, que es solo que ya mete rabina a los pavotes. ¿Okay? Ya no son de rabinos, son rabina a los pavotes. Esta corriente está diciendo, usando lo que yo entiendo, una deformación de un pasaje de Isaías, para decir que Dios creó el mal. Que Dios creó tanto el bien como el mal. Una deformación de un versículo de Isaías, pero aparte hermenéuticamente una locura. O sea, nadie puede fundar una doctrina, una enseñanza sobre un versículo. O sea, como yo digo, bueno, Cristo no es Dios, y tengo este versículo, ¿y qué más? Nada, es este. O sea, hermenéuticamente es una locura. Pero esta corriente está diciendo eso, que Dios creó el mal. Así que lo que está planteando Nico no es ninguna tontería. Así que mañana lo vamos a contestar. Y si tiene otra duda, tráigalo. O sea, si tiene que ver con lo que podemos mecharlo dentro de lo que vamos a compartir, bien. Si no, buscamos otro momento para conversarlo. ¿Ok? Una pregunta. ¿Los judíos deberían respetar las leyes del Antiguo Testamento? Los judíos no deberían, digamos, respetar la ley del Antiguo Testamento. Deberían creer en Cristo. Este es el tema, como cualquier ser humano del mundo, en la actualidad. Deberíamos creer en Cristo, digamos, en su condición de Dios y Salvador. Y como único medio de salvación y perdón del pecado. Debería ser eso. Pero la realidad es que los judíos, no solamente ahora, 200 años antes de Cristo promedio, ¿sí? O sea, vos tenés un judaísmo que alrededor del año 600, de un pueblo escogido, con una relación personal con Dios, y sabemos que la gloria de Dios estaba en el templo sobre Jerusalén. El año 600 promedio Dios se fue. Su gloria se fue y se divorció de Israel. A partir de ese acto, los gentiles pudieron entrar en la ciudad santa. Los babilonios, ¿sí? con Nabucodonosor, logra conquistar Israel. ¿Sí? Comienza allí históricamente un proceso de ayornamiento, los judíos empiezan a incorporar, ¿sí? como religión, porque ya no hay una relación con Dios, los elementos de la religión caldea. ¿Sí? De manera que muchas de las fiestas religiosas actualmente, como lo hacen los judíos, tiene mucho componente de la religión caldea. Hasta que el año 200, 150, 200 antes de Cristo, se produce un cambio importantísimo por un cambio geopolítico y militar en el mundo antiguo, donde nace lo que yo digo que es el judaísmo actual, que es el judaísmo rabínico. ¿Ok? Donde la importancia no está en obedecer, estudiar y entender las escrituras y obedecer las escrituras, sino en entender las enseñanzas de los rabinos y seguir esas enseñanzas. Esto es, el judaísmo rabínico nace promedio del 200, 150 a.C. Por eso cuando usted llega a los evangelios, cuando Cristo dice, habéis oído, pero yo digo, ¿habéis oído de quién? De los rabinos. ¿Ok? Terminamos. Anoten la pregunta y lo charlamos mañana. Pastor Zamora, una palabra de oración.